Aquí estamos ya con la presencia de Javier González Fraga, el economista que nos está acompañando hoy para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Muchas gracias a vos por venir. Una semana en la que se vio un protagonismo excesivo del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El funcionario amenazó con aplicar la ley de abastecimiento para garantizar el suministro de trigo y de esta manera reducir el precio de la harina, y también clausuró 4 supermercados por no cumplir con el congelamiento de precios acordado. Javier, ¿crees que esta creciente intervención del gobierno en los mercados se debe a la cercanía de las elecciones o es un anticipo de lo que podemos esperar en los más de 2 años que quedan de gestión? Yo creo que es simplemente tratar de disimular los errores cometidos huyendo hacia adelante. El congelamiento no sirve para nada, tenemos en claro que nadie sabe cuáles son los productos congelados, ni si faltan o no faltan, y entonces está haciendo un poco de ruido cerrando estos supermercados, que entiendo que hasta estuvo conversado, ¿no es cierto?, el tema. Y en el trigo es lo mismo que pasó con la carne, que nos comimos 12 millones de vientres, y entonces tenemos en la mesa de los argentinos la carne más cara del continente, y ahora ni siquiera tenemos pan, porque como lo vienen castigando con la comercialización, se sembraron un poco más de 3 millones de hectáreas, la menor en no sé cuántas décadas, y por lo tanto apenas va a alcanzar el pan, si es que alcanza, hasta diciembre la nueva cosecha. Entonces se disimula eso con estas acciones como si no fueran ellos los responsables. Es Guillermo Moreno y su gente la responsable de que falte pan y de que la carne esté en los niveles que está en estos momentos. ¿Pero crees que van a continuar, digamos, sin con duda, estas políticas? Sí, a lo largo sin del duda, tiempo? siempre tienen a quien echarle la culpa. Creen que la inflación es culpa de los empresarios, cuando los supermercados que están en el país, algunos son chilenos, otros franceses, otros americanos, solamente suben los precios en la Argentina, no en sus sucursales de Chile, de Uruguay, de Brasil, se portan bien. Qué mala suerte tenemos, los gerentes que mandan acá son los culpables. ¿Y cuáles son las consecuencias, ¿no?, de continuar con esta política económica? Ahuyentar la inversión. Ya prácticamente no hay proyectos de inversión para el país. Nadie invierte a no ser que obtengas un crédito que te lo subsidien, pero no hay inversión. Entonces, esa falta de actividad se va a ir sintiendo, se manifiesta en la inflación, porque la inflación es un exceso de demanda frente a una oferta cada vez más limitada, y se nota en la falta de creación de empleos. El sector privado está destruyendo empleos. Ahora estamos avanzando hacia un estancamiento económico característico de esta falta de inversión, que va a terminar mal, lamentablemente va a terminar mal. Una parte importante de la población parece continuar apoyando a este gobierno a pesar de estas políticas. ¿Vos crees? Sí, da la sensación, ¿no?, de que por lo menos un 30-35% de la población. Más cerca de 30 probablemente. Si vos pensás que hay más de 9 millones de personas que reciben planes, ya ahí tenés el 30. Entonces yo creo que no es un tema de un apoyo genuino, es un clientelismo basado en las dádivas que dan con los planes, con los subsidios, con toda esta política, y habrá un poco de convicción ideológica, pero yo no noto que la población que pueda tener una opinión independiente en este momento esté apoyando al gobierno. Javier, hablabas de inflación y de menor producción en algunos mercados. Esta semana justamente hubo 2 aumentos de naftas, de combustibles. Sí. ¿Pensás que puede haber faltante de combustibles si sigue esta política energética? No, porque lo que no hay no es faltante de combustible, es faltante de dólares para importarlos. O sea, el gobierno está retaseando los dólares para importarlos, y entonces esto genera esta clase de problemas y trata de frenar la demanda subiendo los precios. Estamos, según algunos cálculos, este año importando en forma neta 8.000 millones largos de dólares en combustibles. Algunos hablan de más de 9.000 millones netos, ¿no es cierto?, netos de las exportaciones. Y eso es lo que está en la base de los problemas que llevan a exacerbar el control de importaciones, el cepo cambiario y toda esta clase de políticas, que también está mal manejada, porque a través de los cedines están haciendo una desdoblamiento, ¿no es cierto? Si vos vas y hablas en el Banco Central o en Economía, mira, quiero traer plata, a lo mejor te negocian y te dejan hacerlo a través de los cedines, aunque no sea un blanqueo. Pero, ¿por qué no lo hacen por derecha, abiertamente, desdoblan el mercado y revierten los 5.000 millones de dólares que han perdido en el tema turístico? El tema turístico daba 3.000 millones de superávit
hace pocos años atrás y hoy da casi 2.000 de déficit. Sí, justamente esta semana también Venezuela oficializó un desdoblamiento del mercado cambiario. ¿Pensás que hay que ir hacia ese camino? Por supuesto, no es lo ideal. A mí me gustan los mercados unificados, flotantes, etcétera. Pero si esta gente no quiere devaluar el comercial por el miedo que esto tenga en los precios cuando no hablan de la inflación, lo que tienen que hacer es por lo menos desdoblar el mercado para las operaciones turísticas y financieras. No tiene sentido que te estén subiendo la nafta para ahorrarse unos dólares y te estén permitiendo que si viajas al exterior con la tarjeta pagas a 6.20 los dólares de turismo. Una semana justamente, como bien decís, en la que arrancó finalmente el blanqueo de capitales, comenzaron a negociarse, digamos, si bien todavía no hubo operaciones los CEDIN. ¿Cuál es el futuro, digamos, qué expectativas tenés en relación a este blanqueo que ha lanzado el gobierno? Yo lo pondría como mucho ruido y pocas nueces. Me parece que va a haber mínimo 1.000 millones, supongo yo, no sé si llegarán a los 2.000 o 3.000 que quiere el gobierno. Creo que está claro que nadie quiere estar en esa lista, a no ser que sea estrictamente necesario, porque vos vas a tener que explicar por qué blanqueaste si tenés una operación comercial, quiere decir de que algo hiciste de negreo y además es un blanqueo que por ser gratis es realmente un atropello a la moralidad, ¿no? Algunos especulan igual que blanquearían a aquellos más cercanos al gobierno. Por supuesto, entonces en ese caso ya estás en la lista, entonces no, pero no hay nadie que quiera estar en esa lista. Yo creo que el CEDIN puede llegar a ayudar, pero como va a ser muy efímero, o sea, aparentemente vence el 1 de octubre, seguramente a lo mejor lo prorrogan un mes más, pero lo que estoy seguro es que nadie va a querer tener un CEDIN en el bolsillo más allá del 27 de octubre. Entonces, ¿cuál es el negocio del gobierno? Va a recibir unos dólares, pero va a tener que devolverlos en 90 días. ¿Y cuánto pagó por esto? Aparentemente nada. Sí que paga. Le da un perdón a una cantidad de gente a la cual le podría cobrar un impuesto. ¿Qué duda te cabe que le podría haber cobrado 10 o 15% por blanquear, como se ha cobrado otras veces el 8 o el 10%? Entonces vos fijate la tasa de interés espectacular que paga el gobierno por tener unos fondos durante 90 días en el mejor de los casos. Estás suponiendo igual que los otros instrumentos no los van, en los que son para invertir en el sector energético, esos no van a tener ningún tipo de éxito. No, esos van a cotizar al 80% o algo menos porque va a tener que equipararse a la tasa de rendimiento que tiene un Boden 15. Entonces, a los que han hecho los cálculos le da un poco menos de 80. Para mí es un título claramente peor por la legislación, por el mercado secundario, por la forma de ser emitido. Hace 20 años, te digo un poco de memoria, que no hay títulos caratulares en la Argentina, son todos escriturales, y de repente tenemos de vuelta a Chicone emitiendo estos títulos. ¿Cómo sabemos que no hay mellizos? ¿Cómo sabemos de que estos no son falsos, que no son robados? O sea, hay una cantidad de cosas. Es un retroceso de 20 años en el avance del mercado de capitales en todo el mundo. Ya no hay papelitos impresos de estos. Hablando de esto, ¿esperás que el Banco Central emita CEDIN sin respaldo? Y no hay ninguna traba para que lo haga. Por eso, ¿ves alguna motivación para que lo haga? Pero es una instrucción de deuda. Lo que pasa es que la gente no lo va a querer. Van a tener que cambiarle la fecha de vencimiento. ¿Quién va a querer tener un CEDIN más allá del 27 de octubre? ¿Quién va a querer que se le presenten al Banco Central a pedirle los dólares, significando una caída de reservas después de las elecciones? Entonces lo más probable es sospechar que te los van a cambiar por un bono a 15 años, no sé si será cierto, pero podría bien ser el caso, ¿no? Hablabas justamente de esto, ¿no? De la caída de las reservas, que fue muy notoria en las últimas semanas. ¿Cómo se puede revertir esto y si pensás que es grave? Es gravísimo lo que está pasando con las reservas, es al único país que le sucede, a todo el resto de los países aumentan sus reservas, y creo que tiene que ver en parte con el atraso cambiario. Hay un déficit comercial en ciernes que lo mantienen trabando importaciones, pero están muy debilitadas las exportaciones en todas las economías regionales. En el tema del vino, claramente, si lo medimos por valor, hay una caída de más del 20 y pico % en las exportaciones de vino. Y todo eso se agrava porque nadie te ingresa un préstamo en estas condiciones. ¿Quién te va a querer ingresar un préstamo para liquidarlo a 5.40?
Y el turismo, que te generaba 5.000 millones de dólares a favor, ahora te genera bastante en contra. Bueno, muchas gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Nos vamos entonces con el análisis de Javier González Fraga sobre la situación de la economía, sobre la creciente intervención del gobierno en la economía, sobre el futuro del blanqueo de capitales y la caída de las reservas internacionales del Banco Central. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.